Buen día para todos. Entonces, siguiendo con el curso de matemática, vamos a tomar hoy el tema de coordenadas polares y principalmente vamos a ver el comportamiento de las principales gráficas. Y entonces en las últimas clases habíamos estado definiendo cómo podíamos nosotros trabajar un punto de una curva y cómo podíamos identificarlo a partir de sus diferentes propiedades, y habíamos definido entonces que podíamos ver un punto visto desde una función como una función explícita o una función implícita, y habíamos definido también cómo poder llevarlo y cómo poder analizarlo a partir de parametrizar el punto, la ubicación del punto. Y entonces teníamos tres sistemas para poder representar a nuestro punto. Y entonces todo lo que habíamos visto anteriormente tiene la característica de que está representado en un sistema rectangular. Entonces ahora vamos a diferenciar el sistema rectangular con el sistema polar. Veamos pues, nos dice que vamos a analizar el sistema polar. Pero para entender el cambio entre polar, debemos de recordarnos de nuevo que es el plano cartesiano. El plano cartesiano que conocemos dice que es un sistema rectangular. Por eso nosotros decimos que tenemos coordenadas rectangulares, ya que las coordenadas de un punto geométricamente describen un rectángulo. Entonces, como les decía, esta parte que está acá, eso es lo que hemos visto hasta coordenadas paramétricas. Y en paramétricas habíamos empezado a ver también este concepto. Si este punto de análisis se representa a partir de un vector de magnitud r, ¿sí? Entonces, hasta paramétrica nosotros habíamos definido a este vector de magnitud r. Ahora, polarmente, ese vector r parte desde el origen y ahora tiene un ángulo de giro, ¿sí? Entonces, paramétricamente no tenía un ángulo de giro, solo nos interesaba otra vez la posición rectangular de ese punto, pero ahora nos va a interesar también el ángulo de giro de este vector r. Y entonces tiene una forma de definir su ubicación del punto. Se tiene una nueva forma de definir esa ubicación del punto. Entonces definíamos. Anteriormente nosotros ubicábamos el punto, queríamos saber cuáles eran las coordenadas de este punto en el plano cartesiano, y entonces definíamos. Este punto tiene una proyección en X y tiene una proyección en Y. Y entonces eso nos llevaba a definir que lo que estábamos formando de forma indirecta era este rectángulo. Y por eso se dice que las coordenadas están formando un rectángulo. Y por esa razón son coordenadas rectangulares. Entonces nos decían también que podíamos representar ese mismo punto a partir de un vector que girara una cierta cantidad de ángulo. Y entonces eso llevaba a definirnos que lo que antes se conocíamos como punto XY, si el punto XY tenía este punto, tenía coordenadas XY, ahora el mismo punto puede tener coordenadas R, θ, ¿sí? Que sería este ángulo y este radio o este vector que tenga magnitud radio. Entonces podemos trabajarlo como punto XY o como punto R, θ. Entonces nos dice que indicando un punto a partir de este sistema se puede ubicar entonces el par ordenado de Rθ, y este par ordenado lo que nos está demostrando son las coordenadas polares de este punto, ¿sí? Aquí lo trabajamos, aquí obtenemos las coordenadas rectangulares, aquí obtenemos las coordenadas polares. Entonces ahorita estamos viendo cómo podemos pasarnos de un sistema al otro. Veamos. Si nosotros definimos que el punto puede tener coordenadas rectangulares o coordenadas polares, ¿sí? El punto está ubicado en la misma posición. Y entonces eso nos puede ayudar en poder pasarnos de un sistema al otro. Entonces, para apoyarnos en el paso de un sistema al otro, nos auxiliamos de este triángulo rectángulo. Recordémonos que aquí había un rectángulo y entonces nosotros lo que formamos fue este triángulo rectángulo entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares.
Entonces, ¿cómo hacemos el cambio de coordenadas? Como el punto debería estar ubicado en la misma posición, podemos nosotros hacer una referencia entre polares y rectangulares. Entonces dice que de rectangulares a polares, en este triángulo R, que era este radio, que era la magnitud, se vuelve la hipotenusa. Y entonces a partir de ahí nosotros podemos definir que el radio va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos del triángulo. Y los catetos van a estar definidos por la componente X y la componente Y. Y el ángulo lo podemos definir con los valores que conocemos, ¿sí? Que serían cateto opuesto Y y cateto adyacente X. Entonces nos vamos con una tangente inversa. Y para hacer el cambio de polares a rectangulares, si nosotros conocemos el valor del radio y del ángulo, podemos conocer entonces cuál es el valor de la componente X y la componente en Y. Y entonces decimos que X va a ser R por el coseno del ángulo y que Y va a ser R por el seno del ángulo. Y entonces ya tenemos forma de poder pasarnos de un sistema rectangular a un polar o de un polar a un rectangular. Estamos definiendo esto y con esto nos estamos diciendo que cuando querramos trabajar sistemas polares necesitemos antes conocer el rectangular, o que cuando querramos trabajar rectangular ya se dieron cuenta que no necesitamos conocer antes el polar. Y entonces decimos esto solo para definir que podemos pasarnos de un sistema al otro y que el punto va a representar lo mismo, pero hay funciones que resultan rectangularmente muy complejas de poder identificar y entonces es más fácil poder trabajar directamente la coordenada polar. Entonces a partir de esa característica nosotros decimos, podemos identificar el punto polarmente sin tener necesidad de hacer uso de las coordenadas rectangulares. Pero para representar eso entonces debemos de cambiarnos también de sistema de ubicación. Entonces vimos, en un sistema de ubicación rectangular nosotros conocemos el plano cartesiano tal cual hemos definido, ¿sí? Que tiene un origen, que tiene un eje X y que tiene un eje Y, o sea que nosotros lo conocíamos que tenía un eje de ordenadas y un eje de abscisas, y entonces ya no vamos a poder representar de esa forma porque ese sistema nos servía para identificar rectángulos. Entonces aquí hablamos, se puede hacer más sencilla la representación del punto a través del vector y no de forma rectangular. Y dice, para llevar a cabo esto debe realizarse un sistema coordenado polar y no rectangular. Entonces definíamos el sistema para trabajar polares ya no va a ser el mismo, ya no vamos a tener el mismo plano rectangular. El plano rectangular dijimos que tenía un origen, tenía un eje horizontal X y un eje vertical Y. Ahora vamos a tener que hacer uso de un sistema coordenado. Y entonces dice que un sistema polar o plano coordenado va a consistir de circunferencias concéntricas, ¿sí? Con circunferencias que todos los centros están ubicados en el mismo punto, al origen y rectas concurrentes al origen con diferentes ángulos de inclinación. Entonces nos dice, al eje horizontal ahora lo vamos a llamar eje polar. Al eje vertical ahora lo vamos a llamar eje pi medios. Y al punto de intersección que rectangularmente le llamábamos origen, ahora lo vamos a llamar polo. Entonces, si se dan cuenta, cambió todo. El eje horizontal dejó de ser el eje X y pasó a ser el eje polar. El vertical dejó de ser el eje Y y pasó a ser el eje pi medios. Y el origen dejó de ser origen y ahora se llama polo. Y entonces, básicamente, nuestro plano polar tiene esta característica, ¿sí? Veamos, ¿por qué tiene esta característica? Porque dijimos, necesitamos conocer nuestros ángulos. Y entonces nosotros hacemos una recta para representar los diferentes ángulos que se estén dando en el plano. Y necesitamos determinar radios. Y entonces la mejor forma de determinar radios es a partir de tener circunferencias. Entonces, ahora lo que debemos escalar nosotros no son los puntos, ¿sí? Rectangularmente decíamos, esto es 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, o la escala que se requiriera.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que tendremos que escalar es el radio 1, el radio 2, el radio 3, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir definiendo cuál es el valor de esos radios en función de los valores que tengamos luego de hacer nuestra tabla de ploteo, porque si tenemos, por ejemplo, radios de 50, 75, no vamos a hacer este es radio 1, radio 2, porque necesitaríamos 50 y 75 circunferencias y sería demasiado grande, entonces resulta más fácil decir si nuestros valores son muy grandes, este radio vale 5, este 10, este 15, este 20, o este vale 10, 20, 30, y entonces va a depender mucho de las condiciones de la función que estemos analizando. Y entonces los ángulos también ya van a estar definidos. Entonces bajo esas características nosotros decimos también van a cambiar nuestras variables en la función o en la ecuación. Y entonces lo que antes decíamos como forma general, x es la variable independiente y y es la variable dependiente, ahora deberíamos definir quién es dependiente y quién es independiente en este sistema. Entonces veamos. Dijimos que nosotros podíamos escalar los radios al valor que querramos. Eso quiere decir que estos radios no están definidos como un valor exacto. Pero los ángulos sí están definidos exactamente. Y entonces estos ángulos no dependen de nadie. Y entonces eso nos lleva a considerar que nuestros ángulos podrían ser ahora nuestras variables independientes y los radios van a depender del valor que tenga el ángulo. Y entonces ahora el radio pasa a ser nuestra variable dependiente. Entonces dice que en una ecuación de coordenadas polares se puede representar entonces de la forma r es igual a una función de teta, ¿sí? Dijimos, teta es nuestra variable independiente y r es nuestra variable dependiente. Y entonces debería tener una forma parecida a esta. Y nos dicen entonces, r es igual a 1 dividido 1 menos coseno de teta, ¿sí? Entonces casi todas nuestras funciones deberían de tener esta estructura. Un radio que dependa de un ángulo. Y entonces, si definimos esto, ya definimos que nosotros podemos, entonces, a partir de ahí graficar, a partir de tener nuestra tablita de valores. Entonces, ¿cómo construimos esa tablita de valores? Veamos acá, hay un pequeño error. Vamos a corregir ese error. Esto que está acá, dijimos, esto es la variable independiente y esto que está acá son nuestros ángulos, ¿sí? Y esto que está acá son nuestros radios. Y entonces a partir de ahí decimos, cuando esta es nuestra función, dijimos, nosotros vamos a empezar a probar los diferentes valores de ángulo que tengamos, ¿sí? Al igual que hacíamos con nuestra tablita XY, nosotros colocamos valores de X acá para ver cuál era su imagen en Y. Y ahora colocamos valores de ángulo acá, porque los ángulos los conocemos, para saber cuál va a ser su imagen en radio. Entonces empezamos diciendo, cuando el ángulo es 15, se tiene un radio de 29.3, ¿sí? Y entonces decimos, si esto fuera radio 1, radio 2, quiere decir que necesitamos entonces 30, al menos 30 circunferencias para poder marcar esos ángulos. Entonces tratemos de escalar un poco esto. Vemos, 29.3 es un valor muy grande, pero de ahí todos los valores que tenemos son bastante pequeños. Y entonces si escalamos estos 5, 10, 15, 20, 25, 30, casi todos los puntos van a estar concentrados acá. Podemos tratar de identificar esto y veamos. Decimos entonces, cuando el ángulo que está acá, cuando el ángulo sea 15, el radio deberíamos de marcar 29.3. Y entonces nos ubicamos sobre la línea de radio 15 y ubicamos entonces esos 29.3. Y entonces decimos estos son 5, 10, 15, 20, 25. Y si seguimos, por acá deberían de haber 29.
Entonces sobre 15, por acá hay 29. Luego nos vamos al de 45 y el de 45 nos dice, es esta la línea de 45 y el de 45 nos dice que hay 3.4. Entonces estamos como por acá. Luego nos vamos al de 90 y el de 90 nos dice que hay 1. Quiere decir que está como por acá. Luego el de 135 nos dice que hay 0.5. Quiere decir que está como por acá. Luego el de 180 nos dice que hay 0.5 también. Está como por acá. Luego el de 210 nos dice que hay 0.5 también. Quiere decir que está como por acá. Luego el de 270 nos dice que hay 1. Luego el de 315 que está acá nos dice que hay 3.41. Luego el de 345 nos dice que tiene un radio reflejado de 29.3. El de 345, 29.3. Y luego decimos, podemos trabajar con 0 y con 360. Entonces decimos, cuando sea coseno de 0, va a ser 1. Y 1 menos 1 va a ser 0. Y esto indefine la función. Entonces quiere decir que la función nunca va a pasar por el eje polar. Y entonces ya que tenemos marcados nuestros puntos, lo que corresponde es empezar a unirlos. Entonces empecemos a unir los puntos y vemos qué gráfica se está formando. Y entonces empezamos a unir nuestros puntos. Y decimos, este va a crecer por acá y este crecía por acá. Y entonces si logramos ubicar, estamos teniendo bajo esta condición la gráfica de una parábola. ¿Sí? Aquí tenemos una parábola, nos damos cuenta, está abriendo hacia el eje polar. Y entonces, como dijimos al principio, vamos a ver el tema de gráficas de funciones. Cada vez que nosotros tengamos funciones de este tipo, ¿sí? Nosotros tenemos funciones del tipo r es igual a 1 dividido 1 menos coseno del ángulo, ¿sí? O 2 dividido, pero que tenga esta estructura de una constante que divide a la diferencia entre una constante y el coseno o el seno del ángulo. Lo que nosotros vamos a obtener son parábolas, ¿sí? Entonces, coseno del ángulo, miren, regularmente los cosenos del ángulo, la característica que van a tener es que van a envolver al eje polar. Si nos damos cuenta, esta parábola encierra al eje polar. ¿Por qué razón? Porque está trabajando con coseno. Si la función que estuviera acá fuera un seno, entonces quiere decir que esta parábola va a envolver al eje pi medios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender a identificar. Las funciones coseno regularmente envuelven al eje polar y las funciones seno regularmente van a envolver al eje pi medios. Y vamos a tener algún cambio cuando este sea 1 menos coseno, cuando sea 1 más coseno, la parábola va a abrir hacia el otro sentido. ¿Sí? Entonces el comportamiento es básicamente el mismo que coordenadas rectangulares. La parte positiva abre hacia un lado y cuando cambiamos a un factor negativo cambia hacia el otro lado. Cuando es coseno abre hacia acá y cuando es seno abre hacia acá. ¿Sí? Cuando hablábamos en rectangulares decíamos, si es x es igual a y cuadrado, habría para y es igual a x cuadrado, habría para acá. Y cuando decíamos x es igual a y cuadrado, habría para acá. Y es lo mismo acá, solo que x dependía de coseno y y dependía de seno, si nos recordamos. Entonces por esa razón es que x depende de coseno y entonces abre para el polar, y y depende de seno y abre para pi medios. Entonces a partir de que ya definimos cómo marcamos nuestros puntos en nuestro plano polar, ahora veamos e identifiquemos las funciones polares más generales. La primera es cómo identificamos que lo que tenemos es una recta. Recordémonos que la recta rectangular tenía la característica que era y es igual a mx, y esta recta y es igual a mx pasaba por el origen y tenía un ángulo de inclinación. Entonces ese ángulo de inclinación nos iba definiendo cuál era el valor de esta pendiente.
Y entonces de la misma forma nosotros podemos identificar ahora que nuestras rectas rectangulares, si nosotros conocemos una y es igual a mx, hacemos, esa es una recta, ya la identificamos, ya no teníamos necesidad de hacer muchas más cuestiones. Entonces nosotros decíamos, tratemos de proyectar esta recta. Ahora, polarmente, la función va a definir esto. Teta es igual a phi, ¿sí? Eso quiere decir que nuestra función no es r es igual a algo, sino que teta es igual a algo. Y ese algo va a ser, entonces, una constante, ¿sí? Al igual que hacíamos acá, y es igual a 5. Cuando y era igual a 5, nosotros decíamos, esta es una recta constante. Entonces hicimos teta es igual a algo. Ahora ya vimos que teta es la recta de los ángulos. Y entonces sobre esa recta de los ángulos nosotros sabemos que no va a variar nada el ángulo. Entonces nos dice grafique teta es igual a pi cuartos. Si nos damos cuenta, hagamos lo que hagamos, el radio, aunque nosotros pongamos lo que queramos, el radio lo único que va a hacer es crecer sobre la recta pi cuartos. Y entonces nuestra gráfica debería ser teta es igual a pi cuartos. Entonces cuando tengamos esta característica de función, es una recta que va a pasar por el origen. Hay rectas que no pasan por el origen y tenemos esta condición. La recta que no pasa por el origen nos dice, tiene la característica de que el punto r teta va a ir moviéndose sobre la recta. Si el punto se mueve sobre la recta, y entonces lo que diríamos es definir cuál es la pendiente de esa recta. Entonces para definir esas pendientes nos dice que polarmente se identifica otra recta. Si hay una recta D que también sale del origen y que va a llegar hasta la recta. La característica de esta recta es que va a cortar perpendicularmente a la recta de análisis. Y entonces cuando la corte perpendicularmente, esta recta va a generar un ángulo phi. Y entonces eso quiere decir que ese ángulo phi debería ser constante y esa distancia debería ser también constante. ¿Por qué razón? Porque esta recta no se va a mover de acá y este corte es perpendicular. Eso quiere decir que esta recta no podría tener variación hacia los desplazarse en ningún sentido y ya no podría seguir creciendo más. Entonces bajo esta característica nos dicen que la ecuación de esta recta debería ser d dividido coseno de teta menos phi, ¿sí? Teta es el valor que va a ir variando y phi es un valor constante y d es un valor constante. Entonces bajo esa característica nos dice grafique r es igual a 4 dividido coseno de teta menos pi sextos. Entonces cuando tengamos este tipo de funciones nosotros identificamos fácilmente. 4 es una constante, coseno de teta es variable, pi sextos también debería ser una constante, que fue lo que definimos acá. Este valor es constante y este valor es constante. Entonces sabemos que es una recta que no va a pasar por el origen y tiene esta característica. Entonces dice, la recta guía debería ser un ángulo de pi sextos y una distancia de 4, ¿sí? Un ángulo de pi sextos y una distancia de 4. Y luego cuando tengamos definida esta recta, sabemos que esta recta debería ser perpendicular a esta otra. Y entonces ya se genera nuestra recta de análisis y esto debería ser r es igual a 4 coseno de teta menos pi sextos. Y entonces nosotros podemos validar todos los valores de radio y nos deberían de marcar a esta recta también. Entonces ya definimos los dos tipos de recta, la que pasa por el origen y la que no pasa por el origen. Ahora vemos las circunferencias. Circunferencias también conocemos la circunferencia que pasa por el origen y esa circunferencia que está centrada en el origen, perdón, dice que es x cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado. Nosotros habíamos definido que podemos pasarnos de un sistema al otro y entonces vamos a hacerlo solo para identificar qué es lo que se hace cuando pasamos o cuando tenemos la forma general, ¿sí? Para que luego ya las demás ya sepamos que están en forma polar y que se hizo el mismo proceso que vamos a hacer con la circunferencia. La circunferencia dice que x cuadrado más y cuadrado es igual a radio cuadrado. De x sabíamos que era r coseno del ángulo y de y que es r seno del ángulo. A es un valor constante y no tiene entonces con quién compararse. Operamos esto, decimos que r cuadrado coseno cuadrado del ángulo más r cuadrado seno cuadrado del ángulo debería ser igual al radio cuadrado.
Y entonces, este r cuadrado sale como factor común, multiplica coseno cuadrado y a seno cuadrado y lo igualamos a cuadrado. Coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo tiene que ser igual a 1. Y entonces, esto por 1 va a ser r cuadrado, r que es la magnitud del vector, es igual a cuadrado, que es el radio que estamos analizando. Y entonces eso quiere decir que una ecuación de circunferencia polar la podríamos identificar fácilmente si tiene esta estructura. R es igual a, donde a es una constante, ¿sí? Y entonces, ¿por qué razón? Porque en nuestro plano polar ya habíamos definido que cada circunferencia tenía un valor de R y las rectas tenían un valor de ángulo. Y entonces, hagamos lo que hagamos, lo único que va a variar es A. No importa, cuando mi ángulo sea 10, R va a valer lo mismo, cuando mi ángulo sea 100 va a valer lo mismo. Y entonces lo que estamos trazando es una circunferencia. Entonces, graficar R igual a 2 nos dice es una circunferencia de radio 2. No importa qué ángulo tengamos, que el radio se va a mantener constante. ¿Sí? Entonces, ahí identificamos. Si la función es R igual a una constante, es una circunferencia. Y entonces ya la debemos identificar fácilmente. Y ahora la circunferencia que no está centrada en el origen. De nuevo, esa circunferencia debería tener una distancia y debería tener un ángulo phi. Y entonces nos dice que la ecuación de esa circunferencia que no está centrada en el origen debería tener esta estructura. 2a por el coseno de teta menos phi. Ya habíamos definido que el teta menos phi lo que va a hacer es mover nuestro punto de referencia. Lo mismo pasaba en la recta, el teta menos phi nos movía al punto de referencia. Ya no, nos sacaba esto del origen. Y entonces si tenemos esa estructura, definimos. Ahora nos dice, grafique R es igual a 6 coseno de teta menos pi tercios. Habíamos definido que este 2a iba a ser este valor de constante. Y entonces eso quiere decir que nuestro punto de centrado está en a, phi. Quiere decir que la circunferencia que nosotros queremos graficar está centrada en a. Pero este valor de aquí es 2 veces a. Quiere decir que si queremos encontrar a, dividimos este dentro de 2 y 6 dentro de 2 va a ser 3. Es nuestro valor de a de centrado. Entonces está centrada en 3 y está centrada en pi tercios. Y entonces nos ubicamos en nuestro plano polar en la recta de ángulo pi tercios y sobre ese pi tercios marcamos un radio de 3. Entonces ahí está el centrado de nuestra gráfica y luego la trazamos con el radio a. Y entonces el radio a, que también es 3, nos define a la función, ¿sí? Entonces dice, está centrado en 3 pi tercios y tiene un radio de 3 y esta sería nuestra circunferencia entonces. Aquí hay un errorcito, arreglemos eso. Aquí no es 3, aquí es 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese valor ya no lo habían definido al principio. ¿Correcto? Entonces ya tenemos esa parte ahí. Entonces, así identificamos nosotros una circunferencia que no esté centrada en el origen. Ahora identifiquemos otro tipo de gráficas polares, que son los caracoles. ¿Sí? Los caracoles son algún tipo de gráfica polar y tienen esta estructura de función. R es igual a más menos b coseno del ángulo o R es igual a más menos b seno del ángulo. Ya definimos anteriormente que el hecho que tengamos más o menos acá, lo que nos va a indicar es para dónde está abriendo nuestra función. Y el hecho que tengamos coseno o seno nos indica, ¿está trabajando sobre el eje polar o está trabajando sobre el eje pi medio? ¿Sí? Es la misma estructura que habíamos definido de las parábolas. Abren para un lado o abren para el otro. Entonces los caracoles nos damos cuenta. Su estructura es R es igual a más menos b coseno del ángulo. A y b deberían de ser valores constantes. Y entonces eso quiere decir que vamos a tener 3 tipos diferentes de caracol. ¿Por qué razón? Porque si A y B son constantes, tenemos 3 opciones. La primera es que el valor de A sea igual al valor de B. La segunda es que A sea mayor que B.
y la tercera que A sea menor que B. Entonces los tres valores nos van a arrojar tres gráficas diferentes. Y entonces, aunque los tres se llaman caracoles, cada caracol va a tener su propio nombre. Y ese nombre está definido en función a la forma que tiene la gráfica que se forma. Veamos, la primera opción es que el valor absoluto de A sea igual al valor absoluto de B. Y eso lo definimos. Entonces A es igual a B. Y esa figura se llama entonces cardioide. Su nombre viene porque la gráfica casi pareciera tender a la figura de un corazón. Entonces dice que los caracoles regularmente van a tener simetría, ¿sí? Simetría al eje polar cuando sea coseno y simetría al eje pi medios, perdón, aquí se me olvidó colocarlo, al eje pi medios cuando sea seno. Y entonces nos dice que R es igual a 6 menos 6 coseno de teta. Esa es la función que queremos graficar. Entonces veamos. 6 es A y 6 es B. Entonces A es igual a B. Y entonces ese tipo de gráficas lo que nos va a llevar es a un caracol. Y ese caracol dijimos que parecía un corazón, entonces por eso se llama un cardioide. Si nos damos cuenta, toca al eje pi medios en 6 y toca al eje polar en 12. Y entonces esos valores deberían de salir de esta representación. Lo que deberíamos definir es por qué se dio esa condición. Habíamos definido cuando el coseno, cuando el ángulo sea 0, coseno de 0 va a ser 1 y 6 más 6 va a ser igual a 12. Quiere decir que este radio va a medir 12 y este radio va a medir 6 cuando tengamos el coseno de 90, ¿sí? Porque esto se va a volver 0, entonces este punto va a ser 6 y este punto va a ser 12. ¿Sí? Identificamos, al igual que hacíamos en gráficas de funciones rectangulares, tratamos de identificar los ceros de la función, o sea, los puntos de corte en X y en Y entonces eso nos permite definir fácilmente cuál es el comportamiento de la gráfica. ¿Sí? ¿Dónde tiene que pasar la gráfica? Y la podemos graficar de forma más sencilla. Entonces dijimos, coseno tiene la característica de que envuelve al eje polar. Y si esto fuera seno, los senos dijimos que tienen la característica de que envuelven al eje pi medios. El hecho de que sea negativo igual nos va a indicar que va en este sentido. Si fuera positivo, va en este sentido. Este es positivo, va en el sentido positivo. Y si fuera negativo, abre al sentido negativo. Pero entonces si A y B son iguales, coseno para polar y seno para el pi medios. Entonces ya tenemos definida esa estructura de nuestras funciones. Un limacón o caracol sin rizo. ¿Qué es un limacón o caracol sin rizo? Nos dice que la característica es que ahora A es mayor que B. Entonces esas se llaman limacones. O caracoles sin rizo. Veamos. 6 más 3 coseno del ángulo. 6 es mayor que 3. A es mayor que B. Entonces, como es un limacón, nos damos cuenta, eso ya no parece un corazón. El corazón salía de acá, esto ya no parece corazón, entonces es bastante achatado en este extremo. Y entonces pareciera una circunferencia, pero es una media circunferencia y luego se achata acá. Y entonces es un caracol y ese caracol se denomina limacón. Y entonces lo mismo hacemos para encontrar sus puntos de corte en polar y pi medios. Y si fuera seno, definimos si es seno, envuelve hacia el otro sentido. Entonces ya vamos definiendo dos tipos de caracoles. Ahora el tercer caracol definimos que era cuando A fuera menor que B. Y ese también se llama limacón, ¿sí? La única característica es que es un limacón con rizo, ¿sí? Un caracol con rizo. R es igual a 3 más 6 coseno del ángulo. A es menor que B. Ya definimos cuando A era igual que B, se llamaba cardioide. Cuando A era mayor que B, limacón, pero sin rizo. Y cuando A es menor que B, limacón, pero con rizo. Y entonces, ¿por qué decimos que tiene rizo? Porque su gráfica va a formar este lazo, ¿sí? Y este lazo es el rizo del que estábamos hablando. Y entonces, de la misma forma, definimos dónde se va a cortar en polar, dónde se va a cortar en pi medios y coseno envuelve al eje polar y si es seno envuelve al eje pi medios, ¿sí? Si es seno va a envolver al eje pi medios, ¿sí? Ahora tenemos más, envuelve
en este sentido y menos habíamos definido anteriormente que envolvía en la parte de aquí abajo. Entonces ya definimos los tres tipos de caracol. Hay otro tipo de gráfica polar que es muy conocida, que son las rosas. ¿Sí? Las rosas se denominan rosas porque las gráficas pareciera que estamos graficando una flor de esas que graficábamos desde la primaria, desde parvulitos, que nosotros graficábamos algunos pétalos y decíamos esa es una flor, y entonces la misma característica tienen este tipo de gráficas. Las rosas tratan de parecerse a graficar pétalos. Las rosas tienen una estructura. La estructura es R es igual a coseno de n teta o R es igual a seno de n teta. Y entonces también vamos a tener dos tipos de rosas. Vamos, A es constante y A es constante. N debería ser una constante y entonces nuestra condición de que haya un tipo de rosa o otro tipo de rosa es este valor que pueda tener N. Entonces los dos tipos de rosa los diferenciamos. El primero es que si N es par, entonces dice cuando N sea par vamos a tener una rosa de 2 por N pétalos, ¿sí? Entonces la cantidad de pétalos que tenemos que dibujar van a estar en función de que N sea par o impar. Entonces dijimos, si es par, este N lo multiplicamos por 2 para ver la cantidad de pétalos que necesitamos. Entonces nos dice R es igual a 4 por el seno de 2 veces el ángulo. Este 2 es un 2, ese número es un número par, quiere decir que entonces lo multiplicamos por 2. Entonces tenemos que dibujar 4 pétalos. Entonces estos son nuestros 4 pétalos. Y entonces de la misma forma vamos identificando en qué puntos nuestra función se va a volver 0 y en qué puntos nuestra función se vuelve 1 para ir dándonos entonces el valor de máxima altura. ¿Sí? La máxima altura que puede tener el pétalo es 4 y lo menos que puede tener es 0. Entonces puede ir de 0 a 4. De 0 a 4. Y entonces solo tenemos que ir identificando qué ángulos son los que hacen que sea 0 y qué ángulos son los que hacen que sea 1 para que esto sea máximo y para que esto sea el valor más pequeño. ¿Sí? Y entonces ahí vamos ubicando sobre esos ángulos nuestros pétalos. Ya definimos seno, ya definimos que esto es par. Ahora, cuando n sea impar, dice que es una rosa de n pétalos nada más. ¿Sí? Anteriormente, cuando era par, era 2 por n pétalos, y cuando sea impar, perdón, va a ser solo n pétalos. Y entonces decimos 4 coseno de 3 veces el ángulo, quiere decir que 3 es impar, entonces tiene que ser una de n pétalos, o sea, de 3 pétalos. Y es esto que tenemos acá, es una de 3 pétalos. De la misma forma vamos ubicando los ángulos donde nos permita definir que la altura máxima es 4 y donde la altura mínima es 0, y eso nos permite entonces dibujar a nuestros lazos. ¿Sí? Va a ser bien importante que sepamos definir el comportamiento de los ángulos, porque en algún momento vamos a tener que hacer uso de esos ángulos de intersección para poder definir el área encerrada, por ejemplo, entre este pétalo, ¿sí? La longitud de esta curva, y para hacer eso definimos, entonces vamos desde nuestros límites de integración, ahora van a estar definidos por los ángulos que lo encierran, y entonces definimos este de dónde sale de 0, si quisiéramos sacar esta la simetría, sale de 0, y ahora, ¿quién es este ángulo que está marcando el retorno? ¿Sí? Algún ángulo tuvo que marcar este retorno, y entonces, ¿quién fue el que volvió a ser 0? Este debería ser un ángulo, y debemos de marcar, va de 0 hasta este ángulo, y eso nos permite encontrar entonces el área encerrada en esta parte. Veamos pues. Ya vimos entonces que hay dos tipos de rosas, que hay tres tipos de caracoles, que vemos circunferencias centradas en el origen, centradas fuera del origen, rectas que pasan por el origen, rectas que no pasan por el origen. Ya definimos también cómo marcamos las parábolas. Y ahora hay otro tipo de gráficas polares que son las lemniscatas. Una lemniscata tiene este tipo de estructura. R cuadrado es igual a A coseno de 2 veces el ángulo, y R cuadrado es igual a A seno de 2 veces el ángulo. Bajo esa característica nosotros decimos, la lemniscata la podemos identificar fácilmente porque se parece a una rosa.
¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que esos pétalos que tenemos casi que forman un infinito. ¿Qué es un infinito? Ahorita vamos a ver, decimos que r cuadrado es igual a 4 coseno de 2 veces el ángulo, que tiene esta estructura, 4 coseno de 2 veces el ángulo, y entonces, por eso decimos que forma un infinito, ¿sí? Su gráfica parece la de el símbolo del infinito. Y entonces, de la misma forma, solo vamos identificando hacia dónde van a tender nuestros valores, ¿sí? Si fuera 4, agarra para acá, y si fuera menos 4, agarra para acá. Si este es 4, seno agarra para acá, y si es menos 4, va a funcionar en este sentido. Entonces lo mismo que hacemos es definir quiénes son los valores que hacen que la función coseno se vuelva a 1 y nos defina entonces hacia dónde está teniendo un máximo valor. Correcto, y entonces con esto identificamos a las funciones más generales, y entonces en una siguiente clase vamos a definir ya el cálculo aplicado a coordenadas polares, y entonces nos seguimos viendo en una siguiente clase. Pasen feliz día.